Bueno, como les dije, vamos a iniciar por el lado de lo que es el ciclo de desarrollo de software o el ciclo de vida. Generalmente tenemos dos enfoques fundamentales para abordar esta temática. Una es un enfoque secuencial o de cascada, ahora vamos a ver por qué, que tiene determinadas características, y hay un enfoque iterativo. Iterativo es de iteración. Iteraciones son como ciclos que se van sucediendo, y es iterativo e incremental. ¿Por qué? Porque en cada una de esas iteraciones, en cada uno de esos ciclos que se repiten, se va incrementando el valor que se añade a través de ese proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, tenemos bien en claro cuáles son los dos enfoques principales: secuencial, iterativo, ¿sí? O incremental. Y no es que hay uno mejor o peor. Los dos tienen sus particularidades, y los dos, entendiendo el contexto y las particularidades de cada proyecto o de cada situación, uno como analista o como gerente del proyecto tiene que poder adaptar el proyecto a ser gestionado mediante alguno de estos dos enfoques. Cuando hablamos de un enfoque secuencial, como el nombre lo indica y como la imagen que ustedes están viendo, es una instancia detrás de la otra, ¿sí? Y la característica fundamental, y grábenselo a fuego, es que para que inicie una etapa, la anterior tiene que estar finalizada en su totalidad, tiene que haber sido completada en su totalidad. Bien, esa es la característica fundamental. Por eso también se lo llama en cascada. Imagínense esto, en lugar de ser así lineal, que diga la necesidad y el problema, acá abajo el análisis y el diseño, acá abajo la solución, acá abajo el producto. Bien. Esa es el enfoque fundamentalmente secuencial. Para que una etapa inicie, la anterior tiene que estar finalizada en su totalidad. La única etapa que no necesita una etapa previa completa es la primera, en donde trabajamos sobre la necesidad y el problema, y la única etapa que no permite o posibilita o habilita una instancia posterior es la etapa en donde se entrega el producto. Bien. Las 4 etapas básicas, después hay bibliografía que le agrega otros nombres, que le cambia los nombres, que le agrega más etapas. En sí pueden encontrar variaciones sobre esto, pero conceptualmente las etapas básicas que un ciclo de vida de diseño, desarrollo de software o de sistema, acá pueden cambiar software por sistema de información también, es indistinto, consta de estas etapas básicas. Entender la necesidad o el problema, entender, ¿sí? Acá no estamos hablando de agregar ningún valor. Lo importante es entender qué es lo que esa persona que viene, ese cliente, esa área de la compañía con lo cual viene con un requerimiento, ¿sí? Que es una necesidad, es un problema, cuál es en la realidad. ¿Qué es diferente a que venga alguien y diga, necesito que hagas esto o aquello? Eso es un requerimiento, ¿sí? Una necesidad es otra cosa. Una necesidad es el síntoma de un dolor que quiere decir de algo, de una carencia que está teniendo un proceso, una compañía, una persona, en términos de una necesidad, ¿sí? Es una carencia. El requerimiento es, yo quiero que haya algo que haga esta función. Eso es un requerimiento. Son dos cosas diferentes. Los requerimientos va a ser algo que van a surgir en una instancia posterior. Pero en esta primera instancia lo que nosotros necesitamos es entender cuál es la problemática que tiene que tiene, vamos a decir, esa persona, esa área, esa compañía, esa persona que viene y nos traslada esta problemática, esta inquietud. Una vez que logramos ese entendimiento, vamos a realizar, mediante una serie diversa de técnicas y de metodologías, el análisis
de esa problemática, acá sí ya vamos a entrar a jugar con requerimientos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a esa problemática, empezar a pensar en propuestas de solución. Vamos a empezar a diseñar cuál sería nuestra respuesta a esa problemática. Entonces, en el diseño sí tenemos que empezar a contemplar requerimientos, porque el diseño ya empieza a tener una aplicación tangible, pragmática, y esa aplicación tiene que materializarse en funcionalidades. Una aplicación que le permita al usuario realizar tal y cual funcionalidad o tal y cual acción. Entonces ahí ya estamos hablando de un diseño, de una propuesta. Y para que eso exista, esa necesidad tiene que traducirse en requerimientos. Que el sistema haga tal y cual cosa, que haga la acción A, que haga la acción B, que haga la acción C, ¿sí? Porque después eso va a ser lo que va a estructurar y a guiar todo el proceso de desarrollo, que es la siguiente etapa, etapa de solución. En la etapa de solución vamos a desarrollar esa solución. Vamos a materializar, vamos a construir y a materializar todo ese análisis y todas esas propuestas de diseño, ¿sí? Que se fueron trabajando también con el cliente en idas y vueltas y hasta que lograron una forma final, no se pasó a esta instancia de solución. Bueno, una vez que se logró esa instancia, esa forma final, esa forma definitiva, ahí entra el equipo de desarrollo en acción y empieza a desarrollar ese sistema, ¿sí? Una vez que, y desde, con todos los requerimientos detallados, diciendo el sistema va a tener que hacer A, y A representa esto, esto y esto, el sistema va a tener que hacer B, y B representa esto, esto y esto. Bueno, cuando está hecho toda esa solución, recién ahí, y cuando digo está hecho, implica que esté desarrollado y probado, testeado en su calidad. Cuando eso está listo, recién ahí podemos decir que esa solución, que esa solución está en condiciones de ser lanzada al mercado, que se convirtió en un producto. ¿Bien? Y ahí una vez que está largado al mercado, o una vez que esa solución vio la luz como producto, después hay diferentes opciones que pueden surgir, como por ejemplo que haya una parte de todo ese equipo dedicado a darle mantenimiento por un periodo determinado. ¿Mantenimiento qué es? Estar a la expectativa de ver si los usuarios finales que empiezan a utilizar ese producto presentan o manifiestan algún tipo de anomalía, o dicen esto no está de acuerdo a lo esperado y hay que hacer algún ajuste. ¿Bien? Pero en líneas generales, eso es lo que representa un ciclo de vida de desarrollo. Desde la perspectiva secuencial, o desde este enfoque secuencial o de cascada, lo que tuvo que suceder para que a partir del momento en que vino alguien y nos planteó una necesidad o un problema, hasta que ese se materializó en un producto que vio la luz con su lanzamiento al mercado, lo que tuvo que suceder es que hayamos logrado un entendimiento total y absoluto del problema, y cuando consideramos que eso estaba cumplido, lo trasladamos al área de análisis y diseño para comenzar a realizar las propuestas de cómo íbamos a resolver esa necesidad de ese problema. Y lo que sucedió acá es que una vez que teníamos cubierto y elaborada la solución integral, la propuesta de solución integral para dar respuesta a la necesidad de ese problema, recién ahí le dimos entrada al equipo de desarrollo para que genere la solución, para que materialice esa solución, y que recién cuando toda la solución estaba completa, ahí lo largamos al mercado. ¿Sí? ¿Se entiende? El concepto atrás de esto fue: cada una de estas etapas tuvo que haberse completado en forma total para que otra inicie. Ese es el concepto de metodología secuencial. El abordaje de un ciclo de vida o de un proceso de desarrollo de software desde una perspectiva secuencial. Una etapa sucede a la otra y una etapa no inicia hasta que la anterior está totalmente completa. ¿Bien? ¿Dudas?
Profe, cuando te referís al producto que sale al mercado es el sistema en sí, la creación del sistema para que al cliente le sirva como corresponda. Producto, solución, propuesta, todo está referido a sistema de información, Ok, gracias. ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Sí, sí. El otro enfoque es exactamente lo mismo, pero presentado de una manera diferente. Este enfoque iterativo, cíclico, incremental, son todos sinónimos o parientes cercanos, contempla las mismas instancias, fíjense, el análisis, ¿sí?, que es identificar el problema a resolver, con la definición de ese problema, con entender qué es lo que origina ese problema, es exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta instancia, con otro nombre. En el diseño, ¿sí?, acá es donde empezamos a elaborar la propuesta. En el desarrollo comenzamos a trabajar, a materializar esa propuesta, y la prueba nosotros en esta instancia la tenemos contemplada dentro de la etapa de solución, pero estas dos formarían parte de lo mismo. Y después la implementación, o sea, largar ese producto al mercado, reemplazar uno actual, puede materializarse de diferentes maneras, ya lo vamos a ir viendo. Pero todo esto se hace con una dinámica diferente. Si tuviéramos que representar el movimiento o el flujo de movimiento que sigue esta metodología o este enfoque, podríamos hacerlo de esta manera, con una línea recta, o, si se quiere, en forma escalonada, ¿no? Perdón. Ahí. Una manera. Esto sería algo así, o, como decía, ¿no?, escalonado. Y esto es así el movimiento. Incremental, pero en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque esta etapa de análisis inicia, y es la que inicia el ciclo de vida, pero no se detiene. O sea, no necesariamente va a finalizar para que inicie la de diseño. Esta etapa va a continuar incrementalmente entendiendo el problema. No se plantea en este enfoque de ciclo de vida incremental, no se plantea la necesidad de lograr un conocimiento total y absoluto de la problemática a resolver en una sola instancia, sino que se permite hacerlo en forma incremental. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo arrancar sentándome con el cliente y diciéndole, bueno, a ver, ¿qué te trajo acá? Contame cuál es tu necesidad. Y el cliente le puede decir, no estoy pudiendo obtener los niveles de resumen de información que yo requiero para poder tomar las decisiones necesarias en mi organización. Entonces, yo desde ese lugar ya puedo entender que lo que voy a tener que trabajar es en resumir la información, que el dolor, ese pain, esa necesidad, esa problemática que me trae esta persona tiene que ver con algo concreto. No puede resumir la información. Entonces yo ya sé que a alto nivel, cuando decimos alto nivel, imagínense en una etapa evolutiva donde el alto nivel es el menor nivel de detalle. O sea, son las definiciones más abstractas, ¿sí? Y el bajo nivel es ya cuando llegamos a ese nivel de detalle exhaustivo, donde tenemos definido cada una de las interacciones, cada una de las acciones, de los comportamientos, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa yo puedo acceder a una definición tal vez de alto nivel, o sea, de poco nivel de detalle, a partir de entender cuál es la necesidad y la problemática de la persona que viene y se acerca a trasladarla. Y desde ahí yo puedo eso mismo trasladárselo al área de diseño, diciéndole, che, esta persona tiene este problema, tiene, obviamente, en la interacción con esa primera interacción con el cliente o con el usuario, puedo plantearle algunas preguntas que me ayuden a entender un poquito más la información y a proveer un poco más de
de información rica y valiosa al área que va a tener que elaborar la propuesta. Pero yo puedo ir y decirle, che, mira, esta persona que se dedica a manejar cotizaciones de activos en la bolsa está teniendo un problema con su sistema actual que no le permite obtener información resumida de los comportamientos de las principales acciones de tecnología. Y si lo charlas con el área de diseño, entonces el área de diseño ya puede empezar a elaborar alguna propuesta inicial que va a permitir generar una maqueta, un boceto, algo inicial que nos permita validar con el cliente, con esa persona que nos trajo la propuesta, decir, che, es por acá, ¿te interesaría tener algo? ¿Esto está representando un poco la necesidad que vos tenés? De ahí el resultado puede ser, sí, está súper alineado, entonces eso te permite validar y tener validado y tener cerrado un entendimiento general y decir, bueno, todo lo que yo haga posteriormente tiene que estar alineado, tiene que estar centrado, tiene que estar estructurado desde ese entendimiento general. O que te diga, no, la verdad no tiene nada que ver, yo lo que estoy buscando es otra cosa. Bueno, listo, entonces retrocedemos un poquito más a la etapa de análisis de nuevo, lo profundizamos, tratamos de entender dónde está esa necesidad, a qué problemática él quiere dar respuesta y volvemos a iterar, ¿sí? Entonces, por eso es incremental. Y aún así, el cliente en una primera instancia nos diga, sí, es eso lo que estoy buscando, con un diseño de alto nivel que le hayamos propuesto, no hace que la etapa de análisis se haya finalizado, sino esa etapa de análisis continúa incrementando el nivel de detalle. Entonces yo ya desde una base puedo ir y decir, listo, si esto es el esqueleto, si vos estás de acuerdo con que este es el esqueleto de lo que vos querés o a partir del cual nosotros podemos dar solución a tu problemática, empecemos a trabajar en los detalles. Bueno, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que sea la interacción? Y ahí empezás a incrementar el nivel de detalle y a proveerle al equipo de diseño de más información para que ellos puedan elaborar el cómo. O sea, en el análisis se responde a la pregunta del qué es lo que necesitas. En la etapa de diseño se va a continuar trabajando ese qué y se van a hacer propuestas de cómo se abordaría. Y en el desarrollo y en la prueba se materializa ese cómo, garantizando que responde a ese qué. ¿Sí? Un jueguito de palabras medio confuso, pero así es la dinámica. Y algo que me olvidé de mencionarles, y hago un pequeño retroceso atrás, acá el rol del cliente, el cliente está parado en esta instancia, ¿sí? Al principio, cuando está exponiendo su problema, su necesidad, y no vuelve a aparecer hasta acá, hasta que le entregamos el producto y ve si lo que nosotros le entregamos está de acuerdo a la necesidad y el problema que planteó. En cambio, acá el cliente está en el centro a través de su necesidad y de su problemática y va interactuando en cada una de las etapas. ¿Cuál es el riesgo que tenemos acá? ¿Alguien se anima o se le ocurre mencionar cuál es el riesgo que tenemos de tener un cliente en esta instancia, en toda esta instancia, ¿no? Cuando llegamos acá al punto de decir, listo, cerramos nuestro entendimiento del problema, nos volvemos a ver al final, ¿cuál es el riesgo que tenemos acá? Que quizás terminás haciendo algo que por ahí no quería el cliente. Pero si teóricamente vos cerraste la problemática con el entendimiento del cliente. Capaz le surge una nueva necesidad al cliente. Muy bien. Que en el otro caso, como está en el centro, digamos, te puede comentar, che, me falta esto, le puedes agregar, algo así. Eso que acaba de decir Fede, lo que vos dijiste, Matías, no está mal, no está para nada mal. Yo, perdón Martín, te lo dije más del lado de siendo el cliente, de desconocer cómo quizás trabajaría el desarrollador del software. ¿Explico? El cliente no tiene necesidad de entender de qué forma va a trabajar el desarrollador porque es a una instancia muy técnica. Es como decir, vos no necesitas saber cómo el mecánico va a unir las piezas del motor. Vos lo que necesitas es que el motor funcione, que ande y que te lleve, ¿sí? Acá es lo mismo. El tema es que pretender
cerrar todo el conocimiento en un lugar y volver a encontrarte con ese producto desarrollado en una instancia posterior sin contemplar el concepto de cambio, es el riesgo que se asume cuando decimos acá cerramos la necesidad. Porque en el medio de esto, y dependiendo si es un proyecto, si es un desarrollo que se hace en 15 días, bueno, la tasa de cambio o el riesgo de cambio al que podemos afrontar es muy bajo, ¿sí? Y se supone que si en 15 días podemos dar una solución a un problema es porque la complejidad del problema que estamos resolviendo es baja, por lo tanto el costo de tener que realizar algún cambio cuando estamos acá entendemos que es un costo manejable. Ahora imaginémonos en un proyecto que vamos a estar 2 años. 2 años, lo que puede pasar en el desarrollo de un negocio es muchísimo. Entonces, la probabilidad de que la necesidad que empezaste a exponer acá y terminaste acá sea la misma que vas a tener cuando te entregan el producto, no sé si es alta o baja, pero es muy probable que no sea la misma, ¿sí? No sé en cuánto sería la tasa de cambio, va a depender mucho del contexto del negocio. Si estamos en el negocio de desarrollar máquinas de coser, salvo algún avance tecnológico disruptivo, es muy probable que el producto satisfaga las necesidades del cliente. Si estamos en el negocio de armar cohetes para lanzarlos al espacio, es necesario que todas las especificaciones estén desarrolladas acá a un nivel bajísimo de detalle, porque no puedes ir lanzando el cohete en forma de pruebas para ver si le falta alguna parte. No, eso tiene que estar también contemplado acá. Pero si estamos hablando de negocios de los que nosotros estamos acostumbrados a leer, a estudiar, organizaciones como las que estamos estudiando normalmente, las organizaciones están expuestas a la interacción con el ambiente, y ese ambiente lo que está haciendo permanentemente es cambiar, ¿sí? El año pasado, en febrero del año pasado, la acción de la compañía Zoom, o de la acción de la compañía propietaria de Zoom, valía 15, 20, 30, vamos a poner un número. En octubre, la acción se había disparado 15 veces el valor de la acción, ¿sí? Con el mismo producto, con algunas mejoras. ¿Por qué? Porque había habido un cambio contextual que había provocado que todos sus procesos internos se vieran afectados. Y contextualmente, con un viento de cola provocado puntualmente por todo esta situación pandémica, había ejercido un impacto. ¿Qué sucedió? Cuando se dieron las primeras, y la compañía comenzó a desarrollar un montón de nuevas features y de nuevas características para todos sus productos, nuevas líneas de planes corporativos y demás, porque dijeron, Zoom ahora es Zoom. Es el nuevo, es la nueva Cenicienta, perdón, la nueva Barbie del mercado tecnológico. El problema fue que cuando cuando se tomó conocimiento de las primeras informaciones de que había certeza de una vacuna, y que esa vacuna lo que traía era el fin de la pandemia, el fin del aislamiento, el fin de la virtualidad masiva a la que todos estábamos sometidos, la acción de Zoom cayó estrepitosamente al siguiente día de que se conocieron esos datos. Después volvió a nivelarse, porque así son los rebotes también en el mercado. Pero lo que quiero decir es que en todo ese proceso, todos los equipos de desarrollo que participaron no pudieron haber anticipado exactamente todos los cambios que podían suscitarse, y más en un entorno tan volátil como el de ahora. Por eso es que estas metodologías no son las que terminan aplicándose en el común de los negocios que conocemos, ¿sí? En el común. Yo lo que quiero es exponerles que esto no es que está mal, sino que esto se adapta a determinados contextos, y que el riesgo de querer adaptar una metodología de este estilo, un enfoque de este estilo, a proyectos en donde son a proyectos dentro de organizaciones que están sometidas a grandes variaciones del entorno, es precisamente eso, que las necesidades van a cambiar, se van a ver influenciadas, se van a ver influidas por estos cambios del contexto, y que van a terminar
generando que al ser una necesidad diferente a la que originó el desarrollo de esa solución, si no se adaptan esos cambios al mismo desarrollo, el producto que se termina entregando está lejos de la necesidad real, no de la necesidad original. ¿Sí? La necesidad cambió porque el entorno cambió, pero si nuestro producto, si nuestro desarrollo no se ajusta a esa nueva necesidad, es un producto obsoleto, es un producto inútil, es un producto que no nos sirve. ¿Bien? Este enfoque lo que hace es, con el cliente y su necesidad en el centro, permitir, mediante distintos mecanismos, que ya vamos a ver sobre todo cuando lleguemos a la parte de metodologías ágiles, ir realizando, y la palabrita clave acá es validación. Validando en todo momento, nosotros como parte del equipo de desarrollo, nosotros como gestores de este proyecto, de este ciclo, vamos a estar validando permanentemente si lo que estamos realizando, si el incremento de valor que estamos realizando a través de nuestro desarrollo está alineado con su necesidad. Si en esta primera instancia el entendimiento que nosotros logramos de su problemática está alineada realmente, si es un entendimiento válido, ¿sí? Validamos eso. Acá lo que tenemos que lograr en todo momento, a lo largo de todo este ciclo, son acuerdos. ¿Estamos de acuerdo que esta necesidad está plasmada de esta manera, que vos la estás manifestando, esto que vos estás manifestando, es realmente lo que te está pasando? Sí, no, bueno, en el sí seguimos adelante, en el no volvemos a refinar. Refinar es volver a pasar por el mismo proceso para tratar de lograr un entendimiento mejor. Sí. Perdón que interrumpa. Los acuerdos, o sea, en base con el cliente, todo siempre con el cliente. Siempre. Asumir un acuerdo, asumir un entendimiento sobre una necesidad del cliente sin tener la validación del cliente es jugar a la ruleta rusa. ¿Sí? Y esto, en lugar de ser un gráfico cíclico, pónganle compartimientos y balas acá adentro porque es a lo que estamos jugando. ¿Sí? Te puede salir bien 1, 2, 3 veces, en algún momento eso te termina explotando en la cara. ¿Sí? Porque necesitas sí o sí tener la validación del cliente. Y cuando hablo del cliente, recuerden, cliente interno, cliente externo, no estamos haciendo como que el cliente siempre viene por fuera de la organización, es por fuera de nuestro equipo. Pero yo valido desde la primera instancia. ¿Y qué hago con lo que valido? Si yo le digo al cliente, che, esto es lo que vos realmente te está pasando, esta es la idea, la capté bien, sí, listo. Equipo de diseño, miren, empiecen a trabajar con esto. Yo les explico. El cliente tiene esta problemática a partir de su negocio es este. Le hago toda la explicación, le traslado todo el conocimiento, toda la información que yo gané, se la traslado al equipo. Y el equipo comienza a trabajar sobre eso. Mientras tanto, ¿qué sucede? Yo vuelvo con el cliente a decir, bueno, entendimos esto. Bueno, a ver, a partir de esto, vamos a empezar a profundizar en diferentes aspectos, dependiendo de cuál sea esa necesidad. Vamos a suponer esa necesidad de lograr un mejor resumen de la información, del caudal de información que gestione y para proveer para mejores decisiones. Bueno, a ver, hagamos hincapié en qué tipo de tecnología o tenés alguna idea respecto de cómo querés visualizar esta información. Bueno, distintas preguntas que se le pueden ir haciendo para ir refinando ese conocimiento. Mientras tanto, el equipo de diseño va generando esa propuesta, pero yo a la par, o el análisis vuelve a iterar y vuelve a gestionar un nivel de detalle más bajo. ¿Se entiende? Ya voy bajando en niveles de detalle a partir de que voy validando. Y así, incrementalmente, hasta que sí en algún momento voy a haber logrado tener todo el conocimiento absoluto, no, todo el conocimiento necesario o todo el conocimiento que yo necesito para continuar en forma autónoma con el resto de las etapas. Tampoco es saludable para el proyecto que todo el tiempo se esté refinando sobre la necesidad, porque si no, el equipo de desarrollo no tiene, y el equipo de diseño
tienen una base firme como para decir, bueno, listo, a partir de acá sí necesito empezar a desarrollar y a manejar una tasa de variabilidad o de cambios tales que me permitan lograr un producto final, ¿sí? Final para este ciclo, no final definitivo sobre la necesidad del cliente. Inclusive hasta se pueden manejar distintas versiones. Mi necesidad es esta. Bueno, empezás a iterar, lográs un acuerdo respecto de de qué formas son las que se pueden plantear soluciones a esa problemática, y tal vez la primer versión que va a salir a la luz y que yo puedo estimar y planificar que en 6 meses te estoy entregando una solución, no sea la definitiva, ni sea la ideal, pero es una que resuelve el problema más crítico. ¿Sí? Bueno, te doy esto que te resuelve esta necesidad básica. Mientras tanto, como yo ya tengo conocimiento de tu necesidad en un mayor nivel, puedo empezar a trabajar en la segunda versión. Porque en la primera versión de A, B, C y D solamente hicimos A y B por tiempo. Y para vos, para brindarte una respuesta y una herramienta que te permita gestionar tu necesidad de alguna forma, que hoy no tenés. Entonces, hoy... Y una vez entregado eso, yo ya empiezo a trabajar con B, C y D, o con B y C, dependiendo la capacidad, dependiendo fechas en las que yo estime que le voy a entregar eso al cliente, acordado con él, siempre en consenso, ¿sí? Y todas estas etapas van desarrollándose de la misma manera. Y el cliente siempre en el medio. ¿Y cómo interviene? Acá les dije cómo interviene en la etapa de análisis. En la etapa de diseño, al equipo de diseño le trasladamos la primera versión de nuestro entendimiento. Entonces el equipo de diseño genera ese primer prototipo. ¿Y qué va a hacer con ese primer prototipo? Lo va a validar con el cliente. Y el cliente va a decir, ok, bien. Y una vez que eso está validado, ya podemos pasárselo al equipo de desarrollo para que el equipo de desarrollo eso lo materialice concretamente. Esto es un pedazo de software, un pedazo de sistema de información funcionando que va a generar. Y acuérdense que el 3 y el 4 son 2 etapas que nosotros las abrimos acá para que entiendan que todo desarrollo necesita ser verificado, testeado, validado internamente por nuestro equipo. Cuando estas 2 etapas se consideran cumplidas para el pedazo, para la porción de proyecto que le estamos gestionando, el cliente vuelve a validar esto. Vuelve a decir, a ver, esto que desarrollaron, le haces un entorno, le simulás un entorno de desarrollo, de producción, como si estuviera el producto ya lanzado al mercado. Decís, esto funcionaría así, ¿ves? Vos accederías de esta forma, le haces un repaso, es como si le estuvieran compartiendo pantalla y le estuvieran mostrando cómo funciona el sistema en tiempo real. Y el cliente ahí vuelve a validar y vuelve a ofrecer el feedback. Fíjense, si nos retrotraemos a la primera clase que tuvimos. Profe, una consulta. Sí. O sea que en la etapa 3 no se busca la validación del cliente, sino que recién en la etapa 4. Claro, veamos esto 3 y 4 como una etapa conjunta. Ah. Sería como decir 3.1 y 3.2, o 3.4 por una cuestión que se me ocurrió ponerlo así, 3 y 4. Pero es toda una etapa conjunta. El cliente valida una vez que decimos que el desarrollo está testeado. Recuerden lo que vimos en la primera clase cuando vimos ese modelo conceptual de sistema donde decíamos el input, el proceso, la salida y un feedback. El feedback acá es el cliente que está todo el tiempo retroalimentando nuestro sistema de desarrollo. ¿Cuál es nuestro sistema de desarrollo? El input es la necesidad, que después esa necesidad se transforma en un input para el equipo de diseño, que transforma esa necesidad en un requerimiento, y el requerimiento es la salida del equipo de diseño y es a su vez el input para el equipo de desarrollo, que toma ese input y comienza su proceso de desarrollo y genera una salida que es el desarrollo finalizado para que sea el input del equipo de testing. El equipo de testing toma eso como input, genera su proceso de testing y da como salida es el desarrollo testeado. Y en ese momento aparece el cliente y da feedback sobre esa salida. Y el feedback puede ser, ok, estoy de acuerdo con todo, o
mira, me gustaría que tengan este y este otro cambio. ¿Qué pasa si nos plantea cambios? ¿Qué pasa si nos plantea desacuerdos o nos plantea cosas con las que no está a gusto respecto de lo que ve? Este sería como la instancia más importante de validación del cliente porque ve el producto funcionando. Entonces, ahí lo que hay que hacer es no atarse una soga al cuello y tirarse al mar, sino que con todo ese feedback aprovecharlo como una oportunidad de mejora y volver a reunir al equipo de análisis y de diseño para incorporar esas mejoras, esas observaciones, ese feedback del cliente en nuevos requerimientos que vuelvan a generar estos procesos nuevamente. Por eso es que esto como que va iterando. ¿Cuándo entra en juego esta etapa, la de implementación y mantenimiento? Nosotros acá, en algún momento de acá, a partir de que tuvimos algún tipo de seguridad respecto del entendimiento general del proyecto, hicimos una estimación y una planificación, que la plasmamos a través de una planificación de cuándo nosotros creemos que podemos entregar una versión, la totalidad del proyecto, como lo hayamos estructurado. Entonces, a partir de esa fecha que pusimos, que debería reflejarse en la fecha en la que nosotros vamos a implementar nuestra solución, ahí es que entra en juego y se habilita esta etapa. ¿Tienen que estar todas estas etapas absolutamente cumplidas para que esta etapa se materialice, o sea, para que la solución se implemente? No. Tienen que estar cumplidas en el nivel que sea necesario y que haya sido acordado con el cliente para generar una primera versión, una primera implementación de nuestra solución, ¿sí? A diferencia de este enfoque en donde para llegar a esta instancia, todas estas y otras instancias tenían que estar cumplidas en su totalidad. Acá tiene que estar cumplido en el nivel que hayamos acordado con el cliente. Si nosotros de la idea total acordamos el 31 de agosto implementar el 20% del desarrollo, bueno, el 31 de agosto tiene que habilitarse esta instancia de implementación con el 20% del desarrollo. Si es más, mejor. Si es menos, ahí estamos en problema. Pero lo importante es el acuerdo que nosotros logramos con el cliente. ¿Bien? Y acá interviene otra vez el cliente validando, ya en otra instancia. Porque nosotros vamos a haberle entregado al cliente y a decirle, toma, acá tenés, probalo, jugá. Ya no nosotros vamos a guiar al cliente. Ahí le estamos diciendo al cliente, toma, esto es tuyo. Y el cliente va a poner a sus usuarios a utilizar la herramienta, ¿sí? Y a decir, esto está de acuerdo con lo que yo necesito, esto no. Y de nuevo, va a generar un feedback. Y ese feedback, adivinen qué va a retroalimentar. Otra vez todo el proceso. Y entonces vamos a volver a trabajar sobre el análisis y vamos a volver a trabajar sobre el diseño, tal vez en menores proporciones, ¿sí? No tiene que volver a moverse toda la rueda, salvo que el feedback que nos esté brindando el cliente sea de una naturaleza totalmente opuesta a lo que nosotros entendimos en un primer momento. Si eso sucede es porque fallamos fundamentalmente en la etapa de análisis, ¿sí? O porque el cliente no se involucró demasiado en el feedback, entonces vos le mostrabas cosas, le mostrabas propuestas, le mostrabas diseño y te decía todo que sí mientras hacía otra cosa, o sea, no se involucró con su rol para brindarnos el feedback correspondiente, o que yo entendí algo completamente diferente, ¿sí? Salvo en esa instancia en donde tendríamos que asumir un gran fracaso en términos del entendimiento y la gestión del proyecto, el resto de los cambios que tendrían que aparecer en las etapas más avanzadas del proyecto tendrían que a lo sumo provocar cambios menores o cambios que tal vez haya que negociar con el cliente y decirle, si vos querés esto y lo querés en determinada fecha, lo puedo hacer, pero relegando. ¿Vieron el programa? ¿Alguna vez vieron el programa esos de que construyen propiedades, que tienen que remodelar una casa? Bueno, eso es la gestión de un proyecto, ni más ni menos. Y es aplicado con un enfoque incremental. Yo quiero que mi
que mi sistema, que mi casa tenga, y hacen la wishlist, que tenga un jacuzzi, que tenga un deck, que tenga esto, que tenga lo otro. Después, en el transcurso del desarrollo de ese proyecto, se encuentran con que abren una pared y hay una población de termitas. Entonces dicen, la plata que teníamos para aplicar al jacuzzi la tenemos que aplicar para que esta pared no se venga abajo y toda la casa con la pared. Entonces, después van y le preguntan y validan con el cliente y le dicen, ¿qué querés relegar? ¿El jacuzzi o el deck? Porque solamente tengo plata para reconstruir la casa, la pared y hacer, bueno, es exactamente lo mismo. Esa negociación, ese acuerdo que tenemos que lograr con el cliente es todo el tiempo eso. ¿Sí? Y en definitiva, en cada una de las instancias que esta rueda vuelve a girar, tenemos que buscar entregar mayor valor. ¿Qué digo con entregar mayor valor? Es acercarnos cada vez más a la solución que cubre su necesidad. ¿Sí? Y entiendan, entonces ahí creo que se materializa un poco más la diferencia entre necesidad y requerimiento. La necesidad es lo que da origen a todo nuestro proceso de desarrollo. El requerimiento solamente da inicio a una etapa netamente pragmática o técnica, si se quiere, de nuestro proceso, que es materializar una solución, una propuesta. Pero el requerimiento tiene que ser la respuesta, la materialización de esa necesidad, y no al revés. No a partir de un requerimiento yo voy a entender una necesidad. Sí, a partir de una necesidad yo voy a poder desarrollar un requerimiento. ¿Se entiende, chicos? Hago un alto y abro a preguntas, dudas. Profe, a mí me quedó una duda con la entrega del producto, la implementación. ¿Se entrega hasta lo que se haya desarrollado? A eso ibas, hasta lo que se haya... Hasta lo que se haya acordado. Claro, pero vos pusiste el ejemplo del 20%. ¿Cómo vas a...? O sea, no entendí esa parte. ¿Cómo vas a entregar algo y cómo lo medís que sea un 20% de lo que podría ser? Hay un concepto que se llama MVP, B corta P, que es Minimum Viable Product, o sea, producto mínimo viable. Vos podés acordar con el cliente, si tu cliente te dice y llegaste a entender que lo que necesita es un tablero de reportes, ¿sí? Mediante el cual idealmente pueda generar los reportes sobre todas las cotizaciones de todas las acciones que cotizan en el Merval, que además tenga otra feature que sea mediante la implementación de inteligencia artificial, generar escenarios de proyección de cuáles son las acciones que van a tener el mejor comportamiento en los próximos 6 meses, y además que permita interactuar con un sistema CRM mediante el cual pueda a todos sus clientes pueda enviarle esa información de valor agregado para decirle, estas son tus oportunidades de inversión, personalizadas de acuerdo a sus perfiles, ¿sí? Esas son las 3 features que vos acordaste con el cliente que tiene, que cubren su necesidad, a partir de determinadas iteraciones, ¿sí? Todo, o sea, cubriste toda esta etapa y toda esta etapa. Ahora bien, vos decís, bueno, hacer el tablero básico, y eso es el 100, perdón, y esas 3 features son el 100% de tu desarrollo, ¿sí? Porque cubren, con eso satisfaces la necesidad del cliente. Ahora bien, vos decís, para hacer el tablero básico, donde vos puedas generar estos 5 reportes básicos, ¿sí? De cuál fue la variación del precio de la acción, no importa. Estos 5 reportes básicos yo tardo 6 meses. Para hacer el tablero de reportes básico y la interacción con el CRM hay que tardar otros 6 meses más, o sea, eso ya es un año. Y para agregarle la etapa de un algoritmo con inteligencia artificial que me permita hacer todo el análisis de escenarios de proyección, tardo otros 3 meses. O sea, en definitiva, tardaría 15 meses para completar todo el producto. Pero yo te puedo entregar en un año, en 12 meses te puedo entregar, perdón, en 6 meses te puedo entregar el tablero.
que representa el 33% de tu necesidad. Ok, listo. Necesito en 6 meses el tablero porque yo necesito salir con esta solución al mercado. ¿Sí? Entonces, yo en 6 meses le entrego algo. ¿Qué le entrego? ¿Le entrego la totalidad? No, le entrego algo que definí con él, que es un mínimo producto viable, que es el tablero con los 5 reportes básicos. En 6 meses más, después yo me voy a tener que comprometer a entregarle la interacción con el CRM. Y en otros 3 meses me voy a tener que comprometer a entregarle el algoritmo de inteligencia artificial con la materialización de la proyección, ¿sí? De esa forma yo puedo ir escalonando la entrega, y sin entregarle la totalidad, yo le voy haciendo entregas parciales que le van incrementando el valor. De 0 a algo con el dashboard, con el tablero de reportes, a algo más con la interacción con el CRM, y a la totalidad con la inteligencia artificial. ¿Qué puede pasar también? Que al momento que yo le entregue el algoritmo de inteligencia artificial, su necesidad se haya visto afectada por algo del entorno y me diga, no, esto no es la totalidad, ahora también necesito algo más. ¿Sí? Y salvo que eso sea contradiga a lo que ya hemos desarrollado, entonces simplemente es agregarle algo más a la solución que nosotros desarrollamos. ¿Sí, Ariana? Sí, perfecto. No había entendido las entregas parciales. Yo había entendido que le entregás el proyecto en un 20%. ¿Y cómo vas a entregar algo que no está en su totalidad? O sea, como que no me parecía... Es que no está en su totalidad. Claro, pero son entregas parciales para luego llegar a una totalidad. Entonces... Exactamente. Y tengo una consulta más. Este modelo iterativo no se puede aplicar sin... Está bien, es una característica que se hable constantemente con el cliente, pero no podría aplicarlo a una empresa diciendo, bueno, este empleado es el que lleva a la cabeza este proyecto, y entonces se vuelve a las etapas en base del análisis que haga ese trabajador. Digo que en las organizaciones sí o sí tiene que ser secuencial, o puede haber uno que revise y se vuelva para atrás, se vaya para adelante, y así. Digamos, el que encarna ese rol es el gerente de proyectos, o project leader, o project manager, como se le llame. Pero el punto es, ese empleado, esa persona, ese recurso, ¿con quién valida ese entendimiento? ¿Con quién valida el avance entre las etapas? ¿Es el dueño de la necesidad? Si es el dueño de la necesidad, si es el que tiene a cargo la definición del producto, perfecto, pero son 2 roles distintos. El que tiene a cargo la definición del producto es el que dice, yo necesito esto, esta es la necesidad que tengo, este es el dolor que tengo. Y después tiene que haber alguien desde la gestión del proyecto que vaya pivoteando con ese en todas las etapas para decir, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Este es un modelo que se puede aplicar a todo tipo de organizaciones y a la gestión de todo tipo de procesos y proyectos de trabajo. ¿Sí? Esto no es restrictivo al diseño de sistemas de información o de desarrollo de software. En entornos cambiantes, este es un enfoque que sirve mucho. Ahora, hay enfoques complementarios, como el que vamos a ver, que tiene que ver con las metodologías ágiles, que colaboran y mucho para la gestión del cambio, o para la incorporación y la implementación del cambio, ¿sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, yo tengo unos apuntes de unas clases que tomé el año pasado que eran sobre una formación de un equipo emprendedor. Y justamente los tengo acá, y estaba viendo más o menos están medio relacionados. Quería saber si después te los puedo mandar. ¿Cómo no? Por supuesto. Capaz que también te sirven o algo, o no sirven todos. Sí, sí. Eso. Sí, la gestión del emprendedurismo basa mucho la gestión de los proyectos, sobre todo las startups, en modelos de este estilo. ¿Por qué? Porque son modelos de bajo costo o de un menor costo que esto. Ustedes fíjense que el tiempo que hay que invertir en cada una de estas etapas y es aplicar todos los recursos necesarios para lograr esto. O sea, si yo tengo que emplear, o si yo voy a terminar empleando a 50 personas para lograr la materialización de este producto, en este enfoque los tengo que tener desde el momento cero, ¿sí? O desde el momento en que inicio el desarrollo. En cambio,
Acá yo los puedo ir incorporando parcialmente conforme el equipo va evolucionando, ¿sí? Y conforme el equipo conforme el desarrollo va evolucionando. Entonces eso también permite una escalabilidad en los costos. Por eso también están muy vinculadas con el emprendedurismo. Yo, en estas, al contrario de lo que hago generalmente, en estas slides, ustedes van a encontrar, yo ahora las voy a subir, van a encontrar un poco de detalle respecto del resto de las etapas. Por esta cuestión de que igualmente es todo el apoyo de lo que acabamos de hablar, es todo el apoyo de lo que acabamos de hablar, e inclusive también en algún punto en un detalle por ahí más vinculado más cercano a lo que es el desarrollo del software, que no me interesa tampoco que tengan, porque no quiero generar ese sesgo. Esto es diseño de sistema de información y lo traté de dar de la forma más agnóstica posible, en el sentido de que aplique para cualquier tipo de gestión de proyectos y de desarrollos. Miren esto, ¿sí? Mírenlo igualmente, porque les va a servir para terminar de apoyar, pero el concepto es lo que acabamos de ver acá. Y además, yo no me acuerdo si en el campus está subida esta bibliografía, el libro de ¿alguien se puede mirar? Si no, déjenme. Yo no me acuerdo si está este libro. Sí, ahí me fijé y está, profe. Análisis y diseño de sistemas. Sí, está, profe. Bien, bueno, vayan a la página 8. En la página 8, fíjense. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Eso que está subido en el campus. Análisis y diseño de sistemas. El libro de Kendall. En la página 8 inicia el apartado de el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. ¿Sí? Es una ampliación de lo que acabamos de ver, pero léanlo hasta la página 13. Desde la 8 hasta la 13 tienen el desarrollo, y está piola como está explicado, de lo que es el desarrollo del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. ¿Sí? Peguen una mirada, porque esto les va por ahí a terminar de... ¿Profe, de los dos enfoques? No, a ver, de nuevo, el enfoque en lo que varía es en esa condición esencial de que en el secuencial, para que una etapa inicie, tiene que estar finalizada la otra. Sí, más estructurado. Sí, y como nosotros estamos desarrollando sistemas de información, y los sistemas de información en el 98% de los casos aplican este enfoque, bueno, este es el que me parece que, además, en el contexto de restricción de tiempo que tenemos, es al que quiero que hagan hincapié. Tomemos un compromiso, porque nos quedan 3 clases. Acá vamos a ver desarrollo, el ciclo de vida de los sistemas. En la que viene vamos a ver diferentes formas de gestionar los requerimientos, ¿sí? Que es la característica del analista de sistemas, y que es algo con lo que los quiero poner, por lo menos en conocimiento, para que entiendan, sobre todo los que estudian negocios, análisis de negocios, administración de negocios, sepan que es un rol que ustedes tranquilamente pueden ocupar en cualquier tipo de organización, especialmente también en las organizaciones de tecnología, que son una de las que hoy por hoy más trabajo están demandando. O sea, eso se materializa a través del rol o del puesto de analista funcional, o business analyst, o analista de negocio, tiene diferentes formas. Y es una puerta de entrada. En mi caso fue la puerta de entrada al mundo de la industria de IT, como analista de sistemas, como analista de negocio, como analista funcional, entendiendo y documentando los requerimientos. Entonces, quiero que veamos las diferentes formas mediante las cuales ustedes pueden abordar esa técnica o esas técnicas. Y en la última clase vemos lo que es metodologías ágiles, que también es algo que excede
a lo que es el mundo de la informática y hoy por hoy se aplica en un montón de industrias y es un enfoque muy novedoso, a pesar de que ya tiene unos cuantos años, sobre todo novedoso en esto, ¿no? En la evolución y en la ampliación por fuera de la industria IT. Entonces, asumamos el compromiso de que la clase que viene dedicamos 10 minutos, 15 minutos a dudas. Pero para que existan dudas tiene que haber una lectura a conciencia, tiene que haber una revisión de esta clase, una lectura de las filminas y que planteen dudas. Me resultaría difícil creer que la clase que viene no haya dudas respecto de este tema, sobre todo a la parte del ciclo de desarrollo. Y es fundamental para lo que vamos a desarrollar en el examen del segundo tramo, ¿sí? Entonces, compromiso, si en el transcurso de la semana alguno lee y quiere plantearme alguna duda por mail, déjenla y la vemos, o sea, me la mandan y me sirve para preparar la explicación para el inicio de la clase, que además vamos a tener que dedicarle tiempo también a la corrección en vivo, a la corrección y la explicación del examen, ¿ok? ¿Asumimos ese compromiso? Veo una sola, veo a Flor moviendo la cabeza y el resto nada, yo nada. Bueno, listo. ¿Algo más? ¿Algo que los pueda ayudar? ¿Alguna duda que quieran sacarse ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Profe, perdón, entonces la fecha del segundo parcial es el 22. Sí. ¿Y el final? Y el final no lo tengo, a ver. Espera. ¿El final tipo ¿Cómo? oral, escrito o algo de eso? El final siempre es escrito, por lo menos en esta primera instancia, porque es en la instancia en la que más se anotan. Y esperen que ya les digo las fechas porque me las pasaron. No me pasaron nada. Ah, sí. El 13 de julio es el primer llamado y el 3 de agosto. 13 de julio y 3 de agosto son las primeras dos fechas para este final. Te decía, yo finalizada la cursada y finalizado la corrección de los dos exámenes, lo que veo es cómo le fue en cada uno de los exámenes. Si está parejo, si le fue muy bien en los dos, es algo anecdótico, o sea, cualquiera de las dos cosas que tome, o sea, si es más de un tema 1 o un tema 2, ahí lo que puedo hacer es un salpicadito muy básico respecto de preguntas de cada uno de los exámenes. Si hay un parcial que fue muy bien y otro que fue muy mal, hacer hincapié en el que fue mal, esa es la metodología, y siempre escrito. ¿Sí? Pero, digamos, a la instancia del final ya tenemos que llegar con un conocimiento amplio de lo que fue la materia y sin necesidad de tener que, o sea, ahí ya podemos ir a un examen más, si se quiere, tradicional, en el sentido de ir a repasar específicamente conceptos, porque ya queremos decir, si estamos en una instancia final, es que pudimos cumplimentar todas las instancias de evaluación previa en donde ustedes mostraron poder tener los conocimientos necesarios. ¿Se entiende? ¿Algo más que no sea del exámenes de esta clase que vimos hoy? ¿Verónica? No. ¿María Paz? ¿Agustín? ¿Matías? ¿Milagros? ¿Florencia? ¿Rivas? ¿Mariano? ¿Se va ruso? ¿Se queda ruso? ¿Qué pasa con la copa? Se va con TV, profe. Se van todos juntos. Bueno. Listo, chicos. Que tengan buena semana. Espero preguntas si tienen y si no, nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.